La nieve caía sobre la ciudad como si el cielo quisiera cubrir todos los secretos que esa noche saldrían a la luz. Elena ajustó su vestido negro, el único que tenía para ocasiones especiales, y entró al salón de la fiesta navideña de Corporación Monterrey. Las luces doradas brillaban sobre los invitados elegantes, todos con copas de champán en la mano y sonrisas falsas en el rostro. Ella no pertenecía ahí, y lo sabía. Era solo la niñera del pequeño Mateo, el hijo de 5 años del CEO Ricardo Domínguez. Pero el niño había insistido tanto en que ella fuera a la fiesta, que Ricardo no tuvo más remedio que permitirlo. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta que te dejarán sin aliento. Elena caminó entre la multitud sintiendo las miradas de desprecio clavarse en su espalda como agujas. Escuchó los murmullos, las risas ahogadas, los comentarios venenosos que no se molestaban en disimular. Una mujer con un vestido de seda roja la miró de arriba abajo y le dijo a su acompañante lo suficientemente alto para que Elena escuchara que era una lástima que dejaran entrar a cualquiera a estas fiestas. Elena apretó los puños, pero mantuvo la cabeza en alto. Había aprendido a soportar la humillación desde que tenía memoria. Creció en un orfanato sin saber quién era su padre, trabajando desde los 15 años para sobrevivir, limpiando casas, cuidando niños, haciendo lo que fuera necesario. Ahora, a sus 26 años, había encontrado estabilidad cuidando a Mateo, un niño dulce que la trataba como si fuera su propia madre. La verdadera madre de Mateo había muerto 2 años atrás, y desde entonces, Ricardo se había convertido en un hombre frío y distante, dedicado únicamente a su empresa. Elena buscó a Mateo con la mirada, y lo encontró junto a la mesa de postres, con chocolate en las mejillas y una sonrisa enorme. El niño corrió hacia ella y la abrazó por las piernas. Ella se agachó y le limpió el rostro con una servilleta mientras él le contaba emocionado sobre los dulces que había probado. Fue entonces cuando Ricardo Domínguez se acercó, alto, de traje negro impecable, con esos ojos grises que parecían atravesar a las personas. Tenía 38 años, pero aparentaba más por las líneas de preocupación que marcaban su frente. «Mateo corre a jugar con los otros niños», le dijo con voz seca sin siquiera mirar a Elena. El niño obedeció de inmediato, y Elena se quedó de pie frente al CEO, sintiéndose pequeña. Ricardo la observó un momento, y luego dijo en voz baja pero firme, que ella no debería estar mezclándose con los invitados, que su lugar era vigilar a Mateo desde lejos, que esta no era una fiesta para empleados domésticos. Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. Sintió el calor subir a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, una voz estridente interrumpió. Era Gabriela Sánchez, la directora de Recursos Humanos, una mujer de 50 años con el cabello rubio platinado y una sonrisa cruel. Gabriela se acercó con una copa en la mano y miró a Elena con desprecio. «Ricardo, cariño», dijo arrastrando las palabras, «no puedo creer que hayas traído a la servidumbre a la fiesta. ¿Qué dirán los inversionistas?» Elena sintió todas las miradas volverse hacia ella. El salón que momentos antes estaba lleno de conversaciones, ahora guardaba un silencio expectante. Ricardo no dijo nada. Simplemente se quedó ahí parado con las manos en los bolsillos, mirando hacia otro lado como si el asunto no fuera con él. Gabriela continuó. «Mira nada más ese vestido. Probablemente lo compró en el mercado. Y esos zapatos, Dios mío, parecen de hace 10 años. Las risas comenzaron a brotar entre los invitados. Elena sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. Gabriela dio un paso más cerca y con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan dijo que gente como Elena nunca entendería lo que significaba pertenecer a ese mundo, que había una diferencia entre los que nacían para mandar y los que nacían para servir. Elena levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de Gabriela. Con voz tranquila pero firme dijo que tal vez ella no tenía un vestido caro, ni zapatos de diseñador, pero al menos tenía dignidad y respeto por los demás, algo que claramente Gabriela había perdido hacía mucho tiempo. El silencio se volvió denso.
Gabriela abrió la boca sorprendida por la respuesta. Ricardo finalmente volteó a ver a Elena con una expresión indescifrable. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, las puertas del salón se abrieron de golpe. Un hombre mayor entró caminando con bastón, vestido con un traje gris elegante. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos azules penetrantes que recorrieron el salón hasta posarse en Elena. El murmullo recorrió la multitud como una ola. Era Ernesto Villarreal, el dueño y fundador de Corporación Monterrey, el hombre que había construido el imperio desde cero hacía 40 años. Llevaba 5 años retirado y nadie esperaba verlo esa noche. Ricardo se puso pálido. Gabriela dejó caer su copa que se estrelló contra el suelo. Ernesto caminó lentamente hacia Elena ignorando a todos los demás. Cuando llegó frente a ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Elena», susurró con voz quebrada. «Mi niña». El salón completo contuvo la respiración. Elena lo miró confundida sin entender qué estaba pasando. Ernesto extendió una mano temblorosa y tocó suavemente la mejilla de Elena. «Perdóname», dijo con voz rota. «Perdóname por no haber estado ahí. Perdóname por dejarte crecer sola». Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Qué está diciendo?», murmuró. Ernesto sacó un sobre de su saco y se lo entregó. Dentro había documentos, fotografías viejas, una prueba de ADN. Elena los revisó con manos temblorosas y cuando levantó la vista las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Ernesto Villarreal era su padre. La historia se derramó como un río contenido durante demasiado tiempo. Ernesto explicó que hacía 27 años había tenido una relación con una mujer joven, la madre de Elena, pero las circunstancias los habían separado. Él nunca supo que ella estaba embarazada. Cuando finalmente se enteró años después, la madre de Elena había muerto y la niña había desaparecido en el sistema de orfanatos. Ernesto había pasado los últimos 10 años buscándola contratando investigadores privados, siguiendo cada pista hasta que finalmente la encontró trabajando en la casa de su propio CEO, sin que ninguno de los dos lo supiera. Elena no podía procesar todo. Había pasado toda su vida sintiéndose invisible, sin valor, y ahora descubría que era la heredera de uno de los imperios más grandes del país. Ernesto se volvió hacia la multitud que seguía en shock. Con voz firme anunció que Elena era su hija, su única heredera, y que a partir de ese momento ella tendría un lugar en la junta directiva de Corporación Monterrey. Ricardo Domínguez parecía a punto de desmayarse. Gabriela Sánchez había perdido todo el color de su rostro. Los invitados que momentos antes se reían de Elena ahora la miraban con una mezcla de terror y respeto. Pero Elena no sentía triunfo, sentía confusión, dolor, rabia por todos los años perdidos. Miró a su padre, ese hombre que era un extraño pero que la miraba con tanto amor y arrepentimiento, y no supo qué sentir. Ernesto le pidió que lo acompañara, que salieran de ahí, que tenían mucho de qué hablar. Pero Elena negó con la cabeza. «Todavía no», dijo con voz firme. «Primero hay algo que debo hacer». Se volvió hacia Gabriela que intentaba retroceder entre la multitud. Elena caminó hacia ella con pasos seguros. Gabriela tartamudeó intentando disculparse, pero Elena levantó una mano para silenciarla. «No quiero tus disculpas», dijo Elena. «Quiero que entiendas algo. El valor de una persona no se mide por su ropa ni por su cuenta bancaria. Se mide por cómo trata a los demás, especialmente a aquellos que cree que están por debajo de ella. Tú fallaste esa prueba esta noche». Gabriela abrió la boca pero no salió ningún sonido. Elena continuó. «A partir de mañana voy a revisar cada decisión que has tomado en recursos humanos. Cada despido injusto, cada promoción negada por prejuicio, cada abuso de poder. Y te aseguro que habrá consecuencias». Luego Elena se volvió hacia Ricardo que seguía paralizado. Él había permitido la humillación. Había guardado silencio cuando debió defenderla. Elena se acercó y lo miró directamente a los ojos. «Mateo merece algo mejor que un padre que enseña con su silencio que está bien humillar a los demás», le dijo.
Yo renuncio como su niñera, pero no porque me sienta menos, sino porque él merece a alguien que le enseñe valores que aparentemente tú has olvidado. Ricardo finalmente encontró su voz. Elena, yo no sabía, comenzó a decir. Exacto, lo interrumpió ella. No sabías. Nunca te molestaste en conocerme, en verme como una persona. Para ti yo era solo una empleada invisible. Esa es tu tragedia, Ricardo, no la mía. Elena se dio vuelta y caminó hacia su padre. Ernesto le ofreció el brazo y ella lo tomó. Juntos caminaron hacia la salida mientras todos los invitados se apartaban para dejarlos pasar. Antes de cruzar las puertas, Elena se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Vio a Gabriela llorando, a Ricardo con la cabeza baja, a todos esos invitados que la habían despreciado ahora mirándola con una mezcla de miedo y admiración. Pero también vio a Mateo. El niño la miraba desde lejos con lágrimas en los ojos sin entender por qué Elena se iba. Eso le rompió el corazón. Elena se soltó del brazo de su padre y caminó hacia el niño. Se arrodilló frente a él y lo abrazó fuerte. Escúchame, Mateo, le susurró al oído. Tú eres especial. Eres amable y dulce y tienes un corazón enorme. No dejes que nadie te quite eso. No dejes que este mundo te vuelva frío como a tu padre. Prométemelo. El niño asintió entre sollozos. Elena lo besó en la frente y se levantó. Esta vez, cuando caminó hacia la salida, no miró atrás. Afuera la nieve seguía cayendo. Elena respiró profundo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. Ernesto estaba a su lado esperando pacientemente. Hay mucho que hablar, dijo él con suavidad. Mucho tiempo que recuperar. Lo sé, respondió Elena. Pero necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Ernesto asintió. Tenemos todo el tiempo del mundo, mi niña. He esperado años para encontrarte. Puedo esperar lo que sea necesario. Elena lo miró por primera vez. Vio en sus ojos el mismo dolor que ella había cargado toda su vida, la misma soledad, el mismo anhelo de pertenencia. Tal vez no era demasiado tarde para construir algo juntos. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de que Elena Villarreal era la heredera de Corporación Monterrey se esparció como fuego. Los medios acamparon frente a la casa de Ernesto donde Elena ahora vivía. Los reporteros gritaban preguntas. Las cámaras flasheaban constantemente. Todos querían una parte de la historia de la Cenicienta moderna, pero Elena se mantuvo alejada de todo eso. Pasaba los días con su padre aprendiendo sobre el negocio, escuchando historias de su madre que nunca conoció, construyendo lentamente una relación que debió existir desde siempre. Ernesto le mostró fotografías de su madre, una mujer joven de sonrisa brillante y ojos llenos de vida. Elena vio su propio reflejo en esas imágenes, y por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algo más grande que ella misma. 3 semanas después de la fiesta navideña, Elena tuvo su primera junta directiva. Entró a la sala de conferencias vestida con un traje sastre azul marino, el cabello recogido en un moño elegante, proyectando una confianza que había aprendido a construir desde cero. Los miembros de la junta la miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ricardo Domínguez estaba ahí sentado al otro lado de la mesa evitando su mirada. Gabriela Sánchez había sido despedida la semana anterior después de que una auditoría revelara múltiples casos de discriminación y abuso de poder. Elena tomó su lugar junto a su padre, y la junta comenzó. Escuchó atentamente cada reporte, cada propuesta, cada debate. No habló mucho esa primera vez, solo observó y aprendió. Pero cuando llegó el momento de discutir las políticas de recursos humanos, Elena pidió la palabra. Con voz clara y firme, presentó una propuesta para reestructurar completamente el departamento, implementar políticas de inclusión y diversidad, crear programas de mentoría para empleados de bajos recursos, establecer salarios dignos para todo el personal, incluyendo el de limpieza y mantenimiento. Algunos miembros de la junta protestaron diciendo que eso afectaría las ganancias. Elena los miró directamente y dijo que una empresa que no cuidaba a su gente no merecía existir, que las ganancias sin humanidad eran solo números vacíos.
Ernesto sonrió orgulloso. La propuesta fue aprobada por mayoría. Después de la junta, Ricardo se acercó a Elena. Ella lo miró con frialdad esperando. Él se veía cansado, más viejo que hacía unas semanas. Tenías razón, dijo él con voz baja. Sobre todo, sobre mí, sobre cómo he criado a Mateo, sobre lo que permití que pasara en esa fiesta. No tengo excusa. Elena no respondió de inmediato. Finalmente dijo que las disculpas eran un comienzo, pero que las acciones eran lo que realmente importaba. Ricardo asintió. Me gustaría que consideraras volver a ver a Mateo, dijo. Te extraña mucho. Habla de ti todos los días. Elena sintió una punzada en el pecho. Ella también extrañaba al niño. Veré qué puedo hacer, respondió sin comprometerse. Los meses pasaron. Elena se sumergió en el mundo corporativo con una determinación feroz. Estudió finanzas, estrategia, liderazgo. Pasaba horas con su padre aprendiendo todo lo que él sabía sobre el negocio. Ernesto estaba asombrado por la rapidez con la que ella aprendía, por su instinto natural para los negocios, por su capacidad de conectar con la gente de todos los niveles de la empresa. Elena implementó cambios radicales. Visitaba personalmente las oficinas, las fábricas, los almacenes, hablaba con los trabajadores, escuchaba sus preocupaciones, implementaba soluciones. Poco a poco la cultura de la empresa comenzó a cambiar. La gente ya no tenía miedo de hablar, de proponer ideas, de ser ellos mismos. La productividad aumentó. Las ganancias también. Resultó que tratar a las personas con dignidad era bueno para los negocios. ¿Quién lo hubiera imaginado? Un día Elena recibió una llamada de Ricardo. Mateo cumplía 6 años y quería que ella fuera a su fiesta. Elena dudó, pero finalmente aceptó. Cuando llegó a la casa que antes había sido su lugar de trabajo, Mateo corrió hacia ella y la abrazó con tanta fuerza que casi la tira al suelo. Elena sintió las lágrimas brotar. Había extrañado a ese niño más de lo que quería admitir. La fiesta fue pequeña. Solo algunos amigos de Mateo y familia cercana. Ricardo se mantuvo a distancia dándole espacio a Elena. Ella notó que él había cambiado. Pasaba más tiempo con Mateo, sonreía más, parecía más presente. Tal vez la humillación de esa noche navideña había sido la sacudida que necesitaba. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Ricardo le pidió a Elena que se quedara un momento. Se sentaron en el jardín mientras Mateo jugaba con sus nuevos juguetes adentro. He estado en terapia, dijo Ricardo de repente, tratando de entender por qué me convertí en la persona que era, por qué dejé que el trabajo consumiera todo, por qué permití que trataran mal a alguien que cuidaba a mi hijo como si fuera suyo. Elena lo escuchó en silencio. Ricardo continuó. Cuando murió mi esposa algo se rompió en mí. Pensé que si me enfocaba solo en el trabajo, si construía un imperio lo suficientemente grande, el dolor desaparecería. Pero solo me volví más vacío. Y casi pierdo a mi hijo en el proceso. Hizo una pausa y luego agregó. Tú me mostraste eso. Esa noche en la fiesta cuando te humillaron y yo no hice nada, cuando te fuiste y vi la mirada de Mateo, supe que había tocado fondo. Así que gracias. Sé que no merezco tu perdón, pero gracias por ser el espejo que necesitaba. Elena sintió algo ablandarse en su pecho. No se trataba de perdonar o no perdonar. Se trataba de entender que todos estaban luchando sus propias batallas, cargando sus propios dolores. Todos merecemos segundas oportunidades, Ricardo, dijo ella suavemente. Incluso tú. Pero las segundas oportunidades vienen con responsabilidad. Tienes que ser mejor. Por Mateo. Por ti mismo. Ricardo asintió con los ojos brillantes. Lo seré. Te lo prometo. Elena se levantó para irse, pero antes de hacerlo dijo, «Puedo venir a ver a Mateo de vez en cuando. Si a ti te parece bien». Ricardo sonrió por primera vez desde que ella llegó. «Nos encantaría». 2 años pasaron. Elena se convirtió en una figura prominente en el mundo de los negocios. Ernesto oficialmente se retiró, y Elena asumió como CEO de Corporación Monterrey,
convirtiéndose en una de las mujeres más jóvenes en dirigir una empresa de esa magnitud en el país. Bajo su liderazgo, la empresa no solo creció en ganancias sino en reputación. Fue reconocida como una de las mejores empresas para trabajar, un modelo de responsabilidad social corporativa. Elena usó su plataforma para abogar por los derechos de los trabajadores, por la igualdad de oportunidades, por un capitalismo más humano. Dio conferencias, escribió artículos, inspiró a una nueva generación de líderes que entendían que el éxito no tenía que venir a costa de la humanidad. Pero a pesar de todo el éxito, Elena nunca olvidó de dónde venía. Seguía visitando el orfanato donde creció, estableció becas para jóvenes sin recursos, creó programas de empleo para personas en situación vulnerable. Cada vez que alguien la llamaba señorita Villarreal o CEO, ella recordaba a la niña que limpiaba casas para sobrevivir y se aseguraba de nunca perder esa perspectiva. Una tarde de diciembre, exactamente 3 años después de aquella fiesta navideña que cambió su vida, Elena estaba en su oficina revisando reportes cuando su asistente le avisó que tenía una visita inesperada. Era Gabriela Sánchez. Elena dudó, pero finalmente le dijo a su asistente que la dejara pasar. Gabriela entró a la oficina muy diferente a como Elena la recordaba. Ya no tenía ese aire de superioridad. Se veía más pequeña, más humilde, más humana. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», comenzó Gabriela con voz temblorosa. «Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo después de cómo te traté. Pero necesitaba venir a decirte algo». Elena la invitó a sentarse y esperó. Gabriela tomó aire y continuó. «Perder mi trabajo fue lo mejor que me pudo pasar. Me obligó a enfrentarme a la persona en la que me había convertido. Pasé estos años trabajando en organizaciones sin fines de lucro, ayudando a personas que antes habría despreciado, aprendiendo lo que significa realmente el respeto y la dignidad». Hizo una pausa, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Y que gracias a ti, me convertí en una mejor persona». Elena sintió un nudo en la garganta, miró a esta mujer que una vez la había humillado públicamente, y vio no a un enemigo sino a otro ser humano tratando de sanar sus propias heridas. «Todos cometemos errores, Gabriela», dijo Elena suavemente. «Lo que importa es lo que hacemos después. Si realmente has cambiado, si realmente estás ayudando a otros, entonces ya te has perdonado a ti misma. Eso es lo que importa». Gabriela sollozó y asintió. Elena se levantó y le ofreció un pañuelo. Las dos mujeres se quedaron ahí en silencio por un momento. Dos personas que habían estado en lados opuestos de una historia cruel, pero que ahora encontraban algo parecido a la paz. Cuando Gabriela se fue, Elena se quedó mirando por la ventana de su oficina. La ciudad se extendía ante ella, millones de luces parpadeando en la oscuridad creciente. Pensó en todo lo que había pasado, en la niña huérfana que alguna vez fue, en la mujer en la que se había convertido. Pensó en su padre Ernesto, que ahora pasaba sus días viajando y disfrutando de la vida, pero que la llamaba todos los días para decirle cuán orgulloso estaba de ella. Pensó en Mateo, que ahora tenía 8 años, y la visitaba cada fin de semana, un niño brillante y amable que la llamaba tía Elena y le contaba todos sus secretos. Pensó en Ricardo, que se había convertido en un mejor padre y un mejor hombre, que ahora lideraba iniciativas de responsabilidad social en la empresa, y que se había disculpado 1000 veces por aquella noche. Pensó en todas las personas cuyas vidas había tocado, los empleados que ahora tenían mejores condiciones, los jóvenes que habían recibido becas, las familias que habían salido de la pobreza gracias a los programas que ella había creado. Y se dio cuenta de que la venganza nunca había sido el objetivo. La justicia sí, la dignidad sí, el cambio sí, pero no la venganza. Porque la venganza te mantiene atada al pasado, mientras que el perdón y la acción te liberan para construir un futuro mejor. Elena sonrió y regresó a su escritorio. Tenía trabajo que hacer, vidas que cambiar, un mundo que mejorar. Y esta vez lo haría no como la niñera humillada, sino como Elena Villarreal, la mujer que convirtió su dolor en propósito y su humillación en humanidad.
La nieve comenzó a caer afuera, igual que aquella noche hace 3 años. Pero esta vez, Elena no estaba afuera mirando hacia adentro. Estaba exactamente donde pertenecía, no por el apellido que llevaba o el dinero que tenía, sino por la persona que había elegido ser a pesar de todo. Y eso, pensó mientras abría el siguiente reporte, era la verdadera victoria.